se nos pide que factoricemos las expresiones con exponentes negativos. Para el número 1, se nos da 15x elevado a la potencia de 4 negativos menos 3x elevado a la potencia de 3 negativos. Observe cómo la expresión dada se parece a la expresión 15x elevada a la potencia de 4 positivo menos 3x al cubo. Si podemos factorizar la expresión con exponentes positivos, entonces también podemos factorizar la expresión con exponentes negativos. Para factorizar la expresión con exponentes positivos, el primer paso es factorizar el máximo factor común que es 3x al cubo. Si factorizamos 3x al cubo del primer término, nos quedan 5x. Si factorizamos 3x en cubos a partir del segundo término, nos queda un factor de 1. Esta es la forma factorizada de la expresión con exponentes positivos, y podemos usar esta forma factorizada para factorizar la expresión dada con exponentes negativos. En lugar de factorizar 3x en cubos, factorizamos 3x elevado a la potencia de 3 negativos. Si factorizamos 3x elevado a la potencia de 3 negativos de 15x elevado a la potencia de 4 negativos, nos quedamos con 5x elevados a la potencia de 1 negativo. Si factorizamos 3x elevado a la potencia de 3 negativos de 3x elevado a la potencia de 3 negativos, nos queda un factor de 1. Esta es la forma factorizada de la expresión dada con exponentes negativos. Sigamos adelante y verifiquemos esto determinando este producto. 3x elevado al poder de 3 negativos multiplicado por 5x elevado a la potencia de 1 negativo es igual a 15. X elevado al poder de negativo 3 más negativo 1. Cuando multiplicamos y las bases son iguales, sumamos los exponentes y luego tenemos menos 3x elevado a la potencia de negativo 3 veces 1. Que es 3x elevado al poder de 3 negativos. Observe cómo esto nos da 15x elevado a la potencia de 4 negativos menos 3x elevado a la potencia de 3 negativos. Para el número 2, se nos da y elevado a la potencia de negativo 2 más 6, y elevado a la potencia de negativo 1 más 8. Observe cómo esta expresión se parece a la expresión, y al cuadrado más 6 y más 8. Nuevamente, si podemos factorizar este trinominal con exponentes positivos, podemos factorizar la expresión dada con exponentes negativos. Estos factores trinomiales en dos factores binomiales. Los términos en las primeras posiciones son los factores de y al cuadrado que son y. Los segundos términos en los factores binomiales son los factores de 8 positivos que se suman a 6 positivos, que son 4 positivos y 2 positivos, lo que significa que un factor es y más 4. El otro factor es y más 2. Podemos usar la forma factorizada de esta expresión. Factorizar la expresión dada con exponentes negativos. Y nuevamente, tendremos dos factores. En lugar de un factor de y más 4, tendríamos un factor de y elevado al poder del negativo 1 más 4. En lugar de un factor de y más 2, tendríamos un factor de y elevado a la potencia de 1 más 2 negativos. Esta es la forma factorizada de la expresión dada con exponentes negativos. Nuevamente, verifiquemos esto determinando el producto. Y al negativo una vez y al negativo es igual a y elevado al poder de 1 negativo más 1 negativo, y luego tenemos más y al negativo 1 por 2. Eso es 2 y al negativo más 4 veces y al negativo que es 4. Y al negativo. Y 4 por 2 es igual a 8 positivo. Esto simplifica la y elevada a la potencia de 2 negativos más aquí tenemos dos términos similares. La suma es igual a 6 y a la negativa. Y tenemos más 8 para verificar que esto se factoriza correctamente. Y ahora para el último ejemplo, se nos da la expresión 4z elevada a la potencia de negativo 2 menos 9. Observe cómo la expresión dada se parece a la expresión 4z al cuadrado menos 9. Donde el exponente es positivo 2 en lugar de negativo 2. Deberíamos reconocer que esta es una diferencia de cuadrados porque 4z al cuadrado es un cuadrado perfecto y también lo son 9. 4z al cuadrado es igual al cuadrado de 2z. Y eso es igual al cuadrado de 3, lo que significa que esto se factorizará en dos factores binomiales. Cuando el factor binomial es 2z más 3, el otro es 2z menos 3. Podemos usar esta forma factorizada para factorizar la expresión dada con exponentes negativos. Tendremos dos factores. En lugar de un factor de 2z más 3, tendremos un factor de 2z elevado a la potencia de 1 negativo más 3.
En lugar de tener un factor de 2z menos 3, tendremos un factor de 2z elevado a la potencia de 1 negativo menos 3. Esta es la forma factorizada de la expresión dada. Pero una vez más, determinemos el producto para verificar el resultado. Tendremos 4 productos. 2z para el negativo multiplicado por 2z para el negativo es igual a 4z elevado a la potencia del negativo más 1 negativo que es negativo 2, y luego tenemos 2z para el negativo 1 multiplicado por 3 negativo que es negativo 6z a la negativa o menos 6z a la negativa, y luego tenemos positivo 3 veces 2z a la negativa que es más 6z a la negativa. Y luego finalmente tenemos 3 positivo 3 veces negativo que es negativo 9 o menos 9. Combinando términos similares. Observe cómo estos dos términos son opuestos. La suma es 0. Nos quedan 4z para los dos negativos menos 9, verificando que factorizamos la expresión correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.